Bueno, para hoy vamos a continuar con lo que les había anunciado en el grupo con respecto a nuestro estudio sobre la confesión de fe. Vuelvo y les repito, la confesión de fe sencillamente ha expresado de manera escrita lo que nosotros como cristianos creemos y se ha puesto de una forma sintetizada y en orden lo que la Escritura dice y qué es lo que nosotros creemos. Vamos al capítulo 9 y el capítulo 9 trata sobre el libre albedrío. Esto es muy importante entender. De hecho, este tema del libre albedrío es fundamental que nosotros podamos comprenderlo, porque hay una noción tan común, hay una noción que ha venido del cristianismo y es tan común, en el cual se piensa y se cree que somos nosotros los que decidimos y escogimos a Dios. Eso es muy común y mire que es, de hecho, en nuestro medio cristiano es un tanto normal creer eso, porque eso es lo que hemos nosotros oído desde mucho tiempo atrás. Pero si vamos a la palabra de Dios, si vamos a la Escritura, a la esencia de ella, mis queridos hermanos, toda enseñanza nosotros debemos verlo a la luz de la palabra del Señor. Si alguna enseñanza no está conforme a la Escritura, nosotros, por más apego que tengamos, por más años que hayamos andado en ello, por más años que hayamos meditado en ello, si eso no está conforme a la palabra del Señor, nosotros debemos rechazarlo contundentemente. Si algo no está conforme a la Escritura, debe ser rechazado, porque no es la verdad de la palabra del Señor. Así suene muy bonito, así suene muy agradable, así sea muy agradable de creer, pero si no está conforme a la palabra del Señor, algo que no está conforme a ello, debe ser rechazado. Y quisiera empezar con respecto al libre albedrío. El libre albedrío sencillamente es la voluntad para elegir conforme a lo que nosotros queremos. Eso es el libre albedrío. Y les voy a empezar haciendo varias preguntas. ¿Tenemos nosotros libre albedrío? ¿Qué pensamos en ello? Algunos dirán no tenemos, otros dirán sí tenemos. Entonces les hago la pregunta, usted hoy vino aquí y pudo no haber venido hoy, pero usted se levantó. ¿Y cuál fue la ejecución o la motivación que salió de usted? Tal vez voy a ponerlo más fácil. Ponerse la ropa que hoy se quiso poner. Yo me puse esta corbata, influenciado por mi esposa, pero realmente soy yo el que decidí, el que digo yo elijo o no elijo hacerlo. Yo decidí, pude haberme puesto otra, pero me puse esta. Usted también hoy vino y se puso lo que se puso, desayunó lo que desayunó, porque eligió hacerlo. Por tanto, si usted me dice, mire, existe libre albedrío porque yo hoy decidí venir a esta hora, pude haber decidido no venir, o pude haber decidido venir más tarde, o pude haberme puesto esto que me puse, o pude no haberlo puesto. Con respecto a esas cosas, mi querido hermano, sí hay libre albedrío. Por supuesto, nosotros lo elegimos, voluntariamente lo decidimos. Ahora le hago la segunda pregunta. ¿Usted ha elegido su salvación? ¿Usted eligió un día y dijo, pues yo quiero ser salvo? Con respecto a eso, mire, dos cosas. Si alguien me dice que hay libre albedrío en todas las ejecuciones de nuestra vida, le puedo decir sí lo hay. Y vamos a verlo en la Escritura. Pero si alguien me dice no hay libre albedrío en algunas cosas de nuestra vida, yo le puedo decir sí también, está en lo correcto. Pero quisiera que vayamos a la palabra del Señor para poder entender todo esto, conforme lo vamos meditando en la confesión de fe. Y como siempre, voy a necesitar de su ayuda para entender esto. Vamos al capítulo 9 de la confesión de fe y en el párrafo 1 de la confesión de fe, usted lo puede ver ahí en el televisor, el párrafo 1, dice, ahí está subrayado, dice,
Dios ha dotado de voluntad del hombre, la voluntad del hombre, de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia. Dios ha dotado al hombre de una voluntad para que dé una libertad natural y poder para actuar por elección propia. Mire esto, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Esto comienza declarando algo. Dios, hemos entendido, y los párrafos anteriores y la Escritura nos menciona, que Dios ha elegido todas las cosas en el hombre. Dios ha elegido de su voluntad todas las cosas que van a suceder. Dios lo ha elegido. Y de hecho las Escrituras enseñan algo muy especial, la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Dios hace con todos en sus criaturas como Él quiere, porque Él es soberano sobre todo. Eso nos enseña la Escritura, la palabra del Señor. Por ejemplo, acompáñeme por favor a Proverbios, capítulo 16, versículo 33. Proverbios 16, 33 nos habla de esto. Mire, Dios ha ordenado todas las cosas conforme a su voluntad. Él ha preordenado todas las cosas en su sabia voluntad. Pero también mire cómo dice el párrafo 1 de la confesión de fe que estamos mirando. Pero ha dotado al hombre de voluntad, de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia. Mire, ¿qué está diciendo esto? Preste atención. Dios, al crear al hombre, lo ha dotado de una voluntad propia. Dios lo ha dotado de una voluntad propia para poder actuar por elección propia. ¿Eso qué significa? ¿Que hay libre albedrío o no lo hay? Sí lo hay. Mire, Dios ha dotado al hombre de una voluntad para que él actúe, dice, por elección propia, la cual, mire estas palabras, no está forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad, o sea, no hay nada necesario que lo lleve a hacer eso de la naturaleza. Es decir, mire esto. Por favor, leamos Proverbios capítulo 16, versículo 33. Mire esto, qué interesante este versículo. Está diciendo que la suerte la echa el hombre, ¿sí? El hombre echa la suerte. El hombre decide y pone su vida y dice, bueno, voy a elegir de acuerdo a la suerte. Pero el que determina todas las cosas es el Señor. Pero el que ha determinado el resultado de eso ya desde antes de la fundación del mundo, porque Él es absolutamente sabio, es el Señor. Mire algo tan simple como eso. Dejar algo a lo que resulte. Es decir, bueno, voy a llevar esta situación a lo que salga. Mire, Dios ya ha determinado todas las cosas. Él ya conoce todas las cosas. Entonces, ese versículo nos habla de dos realidades muy importantes. Uno, la soberanía de Dios. Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas. Él ha diseñado todas las cosas. Y cuando hablábamos de la soberanía de Dios, nosotros lo entendíamos y poníamos ejemplos. Le pongo un ejemplo. Dios ha ordenado y Él ha determinado cuál será el día, eso desde antes de que el mundo existiera. ¿Cuál será el día de nuestro nacimiento? Él ya lo conocía desde antes que su creación hubiese existido. Pero también Él ya sabe y ha determinado y ha fijado un día en el que nosotros moriremos. Todos los hombres, tanto de todos los animalitos. Él ya ha determinado el día en que nosotros muramos. Esa es la soberanía de Dios y el decreto de Dios. Dios ya ha decretado todas las cosas. Pero la segunda consideración de este versículo de Proverbios, que es muy importante, es que si bien es cierto, Dios ha decretado todas las cosas, eso no anula e interrumpe
la voluntad humana. Dios ha dotado al hombre de voluntad humana y eso es lo que se conoce como el libre albedrío. Es decir, si Dios ya conoce cuándo alguien va a morir, Dios ya ha determinado que tal día, a tal hora, fulanito de tal va a morir. Dios ya lo sabe. Pero supóngase que ese fulanito de tal sale a la calle y un hombre se sube a su carro borracho y anda por el carro borracho y de repente fulanito de tal se le cruzó por la calle y este hombre le echó el carro encima y lo mató. Dios hizo que ese hombre se embriagara, se subiera a ese carro, prendiera su auto y andara por la calle, anduviese en la calle a toda velocidad y lo atropellara. ¿Dios llevó eso al hombre? No. Ahí está la voluntad humana. Es la voluntad humana la que eligió eso. Por ejemplo, les comentaba cuando hablábamos de eso, el caso del suicidio. Y eso es muy interesante y perdone que use ese ejemplo, pero para entender, Dios ha determinado todas las cosas. Dios ha determinado que alguien muera y Dios sabe cuándo va a morir. Pero Dios hizo que ese hombre tomara una arma, se apuntara en la cabeza y disparara. No. Eso es la voluntad humana. Eso es algo que no podemos entenderlo, porque así es la mente del Señor. Por eso les decía cuando estudiábamos los atributos de Dios, cómo nosotros siendo tan pequeños podemos entender, por ejemplo, un atributo de Él que es soberano. La soberanía de Dios y la voluntad humana se entretejen de una forma perfecta y de una forma preciosa. El primer párrafo de este capítulo 9 tiene que ver con eso, que Dios ha dotado al hombre de hacer lo que el hombre quiere hacer. Le ha dado un libre albedrío. Pero mire esto que importante. Si bien es cierto el hombre tiene un libre albedrío, hay algo muy importante. El hombre solo puede elegir voluntariamente. Su corazón solo se puede inclinar a elegir, es decir, el suyo y el mío, solo podemos inclinarnos únicamente a aquello que es conforme a nuestra naturaleza. Vamos por ejemplo al Mateo en el capítulo 12, versículo 33. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 33, que es muy importante esto para entender el libre albedrío. Si bien es cierto, Dios nos ha dado la capacidad de que nosotros elijamos lo que nosotros queremos de acuerdo a nuestra propia conveniencia, como nosotros pensemos. Sin embargo, nosotros solo podemos elegir aquello que está de acuerdo a nuestra naturaleza. Mire lo que dice Mateo en el capítulo 12, versículo 33. Voy a leerlo. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Mire lo que dice. Está declarando y diciendo que un árbol va a dar fruto de acuerdo a su naturaleza. Es decir, un árbol malo no va a dar buen fruto y un árbol bueno no puede dar mal fruto. Mire lo que dice el versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Es decir, que todo lo que nosotros vamos a hacer o las elecciones que nosotros hacemos con nuestro libre albedrío está determinado por algo, por el cofre que hay en nosotros. ¿Y cuál es el cofre que hay en nosotros? Nuestro corazón. Es nuestro corazón la que nos determina o la que nos guía a que nosotros hagamos y elijamos con nuestro propio albedrío. Y el Señor dice, si su corazón es malo, va a sacar de su corazón todas las cosas malas. Es decir, si el hombre tiene malo el corazón, todas las voluntades de él, sus pensamientos, sus acciones,
las determinaciones que Él tome, las elecciones que Él haga, van a ser como de acuerdo a su corazón. Si son malas, de su corazón va a salir lo malo. Y si son buenas, de su corazón va a salir, por supuesto, cosas buenas. Mire lo que dice el versículo 34. El Señor les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es como una fuente. Y todas las elecciones que nosotros hagamos, todas las inclinaciones de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío, están producidas y determinadas por nuestro corazón. ¿Y qué es el corazón? El corazón somos nosotros mismos. Es ahí donde están nuestros sentimientos, pensamientos, voluntades, inclinaciones, conciencia. Todo es el corazón, lo que la palabra dice, el corazón. Entonces, con respecto al libre albedrío, existe libre albedrío, por supuesto, pero ese libre albedrío está influenciado por la propia naturaleza que nosotros tengamos, nuestro corazón. Es nuestro corazón el que nos lleva a elegir, a pensar. Es nuestro corazón el que nos lleva a ello. Y la palabra del Señor es muy clara. Mire cuando afirma que un mal árbol no puede producir buen fruto, significa eso: alguien que tenga malo el corazón, jamás de su corazón van a salir buenas cosas. Jamás sus elecciones, tiene libre albedrío, por supuesto, pero todas las decisiones que él tome, todas las acciones que él haga, van a ser todas malas y equivocadas, porque está determinado por su corazón. Mire, del buen tesoro, dice, de su corazón, dice, el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. ¿De dónde echa mano el libre albedrío entonces para actuar? Del cofre del corazón. Si las cosas del cofre del corazón son malas, todo lo que él saque va a ser malo. Todas las elecciones van a ser malas. Por lo cual, el hombre, se puede decir, está realmente esclavizado a la condición que hay en su corazón. El libre albedrío del hombre se encuentra esclavizado y no puede funcionar si no es por medio de su corazón. Entonces el hombre, con su libre albedrío, elige pecar porque en su corazón está eso. La voluntad no puede actuar independientemente del corazón del hombre. La voluntad del hombre no puede actuar independientemente de él. Por lo cual, en cuanto a entender cómo funciona el libre albedrío, podemos entenderlo de esta manera, y le he puesto ahí los 4 estados del libre albedrío, los 4 estados de la voluntad del hombre. Por ejemplo, si usted se va al párrafo 2, vamos al párrafo 2, voy a comenzar desde aquí. En el párrafo 2 se encuentra una descripción muy interesante. Y aquí se encuentra la descripción del hombre con la voluntad que Dios le ha dado, con el libre albedrío que Dios le ha dado, pero en su estado de inocencia. En el momento, miren, el estado, esto es muy importante, inocencia. ¿Cuál es el estado de inocencia del hombre? ¿En qué momento él estaba en un estado de inocencia? Leamos lo que dice aquí. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Pensemos en el hombre en estado de inocencia. ¿A qué se refiere ese estado de inocencia? Significa que él todavía, mire esto, no conocía el pecado. Todavía no podía elegir el pecado porque no lo conocía. Lo único que conocía era lo que Dios había hecho para él.
Y eso está en el libro de Génesis. Mire, por favor, acompáñenme al libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 31. Si decimos que el libre albedrío está afectado por el corazón, pensemos y miremos a la luz de la palabra del Señor cómo era el corazón de este hombre que estaba en este estado de inocencia. ¿Y a quién nos referimos a este hombre en estado de inocencia? A Adán y a Eva. Ellos todavía no conocían el pecado, porque el pecado aún no existía en el mundo. Pero mire, acompáñenme a Génesis capítulo 1, versículo 31. Mire lo que dice la Escritura. Vio Dios que todo lo que había hecho, esto el hombre, y vio Dios que todo lo que había hecho Él era bueno en gran manera. Entonces, el corazón que fue diseñado por Dios y donde saca la voluntad humana y el libre albedrío para tomar, ¿qué dice la Escritura? Y podemos ver sobre cómo era el hombre y su corazón en ese estado. Era justo y recto. Mire, este era el corazón del hombre. Esta era la condición del corazón de Adán, en ese estado de inocencia. Por eso se dice que Adán en ese estado estaba en un estado de inocencia. Pero, más sin embargo, mire lo que dice la palabra del Señor. Dios lo puso en el capítulo 2 de Génesis en un tiempo de prueba. Dios le dijo, si comieres de este árbol, ciertamente morirás. Cuando Dios le dijo eso, quiere decir que había algo en Adán. Había una característica especial en Adán. Y es que dice la Escritura que Dios dotó al hombre de una voluntad para elegir, pero que esa voluntad siempre elegirá de acuerdo a lo que hay en su corazón. Estamos pensando en el párrafo 2 de su estado de inocencia, Adán, y vemos que su corazón, según la Escritura, Dios lo había creado todo, eso incluye el corazón de Adán, era recto. Era bueno en gran manera. Eso nos habla de que había en su corazón justicia y rectitud. Pero cuando Dios le dice, mira, de este árbol no comerás, había una característica en el corazón de Adán. Y esta característica es muy importante. Podía cambiar. Si Dios le dice que no coma de ese árbol, significa que él tenía la posibilidad de comerlo, como lo hizo, y desobedeció a Dios. Él tenía la posibilidad de cambiar de ese estado justo y bueno, como evidentemente sabemos que sucedió. Pero había una característica en Adán muy importante, y eso es lo que nosotros debemos entender. El corazón de Adán era muy interesante, como lo muestra la Escritura. Y póngale cuidado a esto. Adán tenía la absoluta posibilidad y habilidad de agradar a Dios. Adán podía agradar a Dios. Adán podía hacerlo. Adán podía realmente mantenerse en perfecta obediencia con el Señor. Él podía agradar a Dios. Y de hecho durante un tiempo agradó al Señor. Pero también hay una característica en este hombre. Y es que él también podía, no en el sentido de que tenía el derecho de Dios, sino que él podía pecar. Es decir, estaba en la condición de poder pecar. Como evidentemente sabemos lo que le sucedió. Mire y eso es lo que nos dice, vamos al párrafo 2 de la confesión. Dice, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer hacer lo que era bueno, lo que hemos dicho ahí, y agradable a Dios, pero era inestable. Cuando dice inestable significa que él podía cambiar esta situación y podía caer de dicho estado. Eclesiastés capítulo 7 versículo 29, y de hecho es uno de los versículos que pone ahí la confesión. Mire lo que dice la Escritura: Dios hizo al hombre recto. Pero ya sabemos lo que hizo Adán, pecó con el Señor.
¿Cómo era su corazón? Dios creó el corazón del hombre no con el pecado. Dios creó el corazón del hombre justo y recto, pero también le dio una facultad de poder él actuar y elegir. Ese estado de su corazón podía cambiar de acuerdo a estos puntos. Si agradaba al Señor, por supuesto, él se hubiera mantenido en perfecta obediencia. Pero al pecar él, su corazón cambió totalmente. Ese es el párrafo 2 de lo que ahí menciona. Pero ¿de quién está hablando ahí? De Adán y Eva. Pero acompáñenme al párrafo 3. Mire lo que dice. El párrafo 3. El hombre por su caída en un estado de pecado ha pervertido completamente toda capacidad de querer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Aquí viene la segunda condición del hombre, que es la condición de todos nosotros. Es la condición que nosotros traímos y es la condición del hombre que ha venido como el párrafo 3, el hombre caído, la descendencia de Adán. Dice la Escritura que Adán pecó y cuando él pecó, el pecado entró a todos los hombres. Entonces el párrafo 3 está describiendo la condición del hombre. Todos los que descendimos de Adán, venimos con una fuerte disposición del corazón que es impía y pecaminosa, capaz solo de pecar. Mire lo que dice el Salmo 51, versículo 5. Mire la condición cómo cambió. Del párrafo 2 que nos está hablando cómo era Adán, que tenía el corazón justo y recto, mas sin embargo él pecó con el Señor. La condición de todos los descendientes de Adán, que son todos los hombres, es una condición lamentable y el corazón del hombre pasó a ser un corazón impío. Mire lo que dice el salmo que leyó Luciana y que leyó Mana Claudia. El corazón del hombre está, mire, en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Mire esa condición. Hay otro texto que lo leímos la vez anterior. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos describe otra realidad. Usted lo puede leer. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice que no hay hombre justo. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando solo de los hombres bien malos que existen? No, está hablando de toda la humanidad, de todos los hombres, toda la humanidad que hemos descendido de Adán. ¿Cuál es la condición del hombre caído? Y el párrafo 3 lo demuestra, está en completa incapacidad para agradar a Dios y toda la voluntad de su corazón se inclina solamente al mal. Mire, aquí hay dos cosas bien interesantes que tiene este hombre. Este hombre solo puede pecar. Esta es la característica. Y no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. No puede hacerlo. Todo lo que sale de su corazón, mire, piense en Adán. Tenía el corazón recto, pero a causa de su pecado, él cayó de esa condición y vino toda su descendencia, que somos todos nosotros con el corazón absolutamente dañado y corrompido. Y el hombre no puede dejar de pecar. Su habilidad constante para pecar es algo que siempre lo lleva. Y no tiene la habilidad absoluta para agradar a Dios. La Escritura dice de este hombre, que es todos los hombres que hemos nacido, dice la Escritura que no pueden agradar al Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Y le voy a hacer
varias preguntas con respecto al libre albedrío que estamos viendo. Cuando dice que a su tiempo éramos débiles, ¿a qué se refería con débiles? No se refiere a lo que nosotros pensamos de debilidad. Se refiere sencillamente a ese estado del hombre que no es capaz y no puede acercarse ni buscar a Dios. La Escritura nos dice que Él está muerto en sus delitos y pecados. Esa es la realidad de la Escritura. Mire lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Mire esa realidad. Cuando dice que viven en la carne, ¿a qué se refiere? Todos los hombres sin Cristo viven en su carne. Y ellos no pueden, no van a poder, no tienen la posibilidad de agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Con qué uno agrada al Señor? Con su libre albedrío. Pero si el corazón, dijimos que el libre albedrío, para poder actuar, saca del cofre de su corazón. Pero si el corazón del hombre es absolutamente impío, recuerden el texto que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Porque del corazón del hombre salen las malas acciones, los adulterios, las fornicaciones, las hechicerías, los pleitos, las contiendas, las mentiras. Todo eso sale del cofre de nuestro corazón. Y si el libre albedrío, para poder actuar voluntariamente, echa mano del cofre del corazón, mire la condición del corazón del hombre. Por eso él solo puede pecar. Mire, no hay nadie que pueda decir, yo voy a dejar de pecar. Es como, mire, él está actuando de acuerdo a su naturaleza, y su naturaleza es impía. Dice la Escritura, hablando de esto en Jeremías, en el capítulo 13, dice, ¿puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿Puede el etíope cambiar el color de su piel? ¿Puedo yo un día decir, quiero ser como esos anglos alemanes, alto, mono, ojos azules, desearía hacer eso para mañana? ¿Puedo hacerlo? No, porque mi naturaleza en este contexto no da para ello, ¿sí? De igual forma, dice el Señor, ¿cómo alguien cuyo corazón es impío puede hacer lo bueno? Puede hacer lo bueno. ¿Usted ha mirado y conoce los murciélagos? Ellos solo salen de noche, porque su naturaleza es esa. Ellos no salen de día, porque su naturaleza es salir de noche. No pueden cambiar su naturaleza. Así, de igual forma, el hombre que ha caído en su pecado por causa de Adán y su descendencia, y de eso nos habla el párrafo 3, ¿el hombre tiene libre albedrío? Sí. Pero ¿cómo va a actuar su libre albedrío? De acuerdo a cómo es su corazón. Como el corazón de este hombre está impío, todo lo que sale de su corazón son cosas malas. El hombre puede a veces dejar de... Imaginemos esto, aquel adicto al licor que un día atropella a alguien y mata a alguien, y él producto de eso dijo, no, esto está dañando mi vida, dañando mi matrimonio, voy a dejar de tomar, y deja de hacerlo. Y sí, lo deja de hacer, pero su naturaleza nunca va a cambiar. Si bien es cierto, no haga ese pecado, va a hacer muchos otros. Va a andar en muchísimos otros pecados. Por lo cual, el libre albedrío sí existe. Por supuesto, pero el libre albedrío siempre va a actuar de acuerdo a cómo es el corazón. Por lo cual, este hombre, cuando hablo de este hombre me refiero al humano, este hombre solo puede pecar, no puede dejar de hacer otra cosa. Deja unos pecados y los cambia por otros, pero nunca deja de pecar. Y este hombre no puede agradar a Dios y no quiere hacerlo. Mire qué triste esta condición. Entonces, sí hay libre albedrío. Dios dotó al hombre de libre albedrío, y como Dios hizo al hombre un corazón justo y recto, él podía agradar a Dios, pero a la vez él también podía pecar, estaba en la habilidad de poder hacerlo.
Podía nunca pecar, por supuesto, y mantenerse siempre en obediencia, pero no sucedió eso. Y pecó y cayó, y la serpiente sabía eso, por eso lo tentó. Y cayó Adán y Eva en ese pecado, lo que condujo a que su descendencia tuviera el corazón absolutamente arruinado e impío, y solo puede pecar, no puede agradar a Dios. Piense en esto, piense en usted y en mí. Piense por qué razón los que hemos llegado a Cristo, ese pecado que amábamos y no podíamos dejarlo, un día pudimos hacerlo. Lo dejamos. Pero ahora piense en su familiar de quien usted es consciente que no es cristiano, que no ha creído en Cristo. Piense en él. ¿Por qué razón esa tendencia tan fuerte en él de nunca dejar de pecar? ¿Y por qué esa tendencia tan fuerte en que no le interesan las cosas del Señor? Y no quiere las cosas del Señor y no quiere agradar a Dios. Ese hombre está tristemente, esa persona, en un estado natural del pecado. Pero acompáñenme a esto. Juan capítulo 6, versículo 44 y el versículo 65 vamos a leer. Leamos en primer lugar el versículo 44. Juan 6, capítulo 6, versículo 44. Juan 6, 44 viene una realidad. Mire lo que dice: ninguno puede venir a mí. ¿Por qué? Porque su libre albedrío nunca va a elegir a Cristo. Dice, si no es el Padre que me envió, que le trajere. Es decir, si Dios no obra en él, él no puede cambiar su naturaleza. Y mire lo que dice el versículo 65 de lo que estamos leyendo. Aquí pasamos al cuarto estado del libre albedrío que puede tener un hombre. Mire lo que dice el párrafo 4. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado. Y por su sola gracia lo capacita para querer obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Mire qué preciosa es la gracia de Dios. Dice la confesión, y hay algo muy importante, que Dios convierte a un pecador, lo traslada, mire, de este estado caído, y lo traslada, dice, a un estado de gracia. Y aquí estamos hablando en el párrafo 4 del hombre regenerado. O sea, convertido, que ha nacido de nuevo. Mire lo que pasa con esta gracia del Señor. Este hombre, por la gracia del Señor, lo traslada de ese estado de esclavitud en el que estaba en el párrafo 3 y lo traslada por su gracia de la esclavitud natural a la que estaba en el pecado, y lo traslada a su gracia y lo capacita, dice, para querer y obrar lo que espiritualmente es bueno. Mire lo que podemos ver por la gracia del Señor. Su corazón. ¿Cómo es entonces su corazón? Si su corazón aquí era caído, ¿qué dice la Escritura con la regeneración? Cuando el hombre, el pecador, por la gracia de Dios, va a Cristo, Dios lo salva y hay algo que produce en él. Cambia su corazón. Cambia el corazón de él. Y dice la palabra, quitaré ese corazón de piedra y lo volveré un corazón de carne, para que, dice, y escribiré la ley en su corazón para que busque al Señor. ¿Cómo es su corazón? Es justo nuevamente y es recto, aunque no perfecto. Aunque no es perfecto. ¿Por qué decimos que es justo?
Porque Dios le ha cambiado el corazón, ha renovado su corazón, ha renovado sus pensamientos, sus actos, sus inclinaciones. Ahora son nuevas, sus deseos, sus motivaciones ahora son nuevas. Y Él tiene, por la gracia del Señor, a razón de la obra de gracia en Él tiene la posibilidad de agradar a Dios. Él tiene la posibilidad de agradar a Dios. Por eso se espera de los creyentes, dice Pablo, que en esta vida agraden al Señor. Pero tristemente, mire lo que dice el párrafo 4, hemos leído de la obra de gracia y lo capacita, dice, para querer y obrar libremente y lo que es espiritualmente bueno. Y mire la siguiente parte, después de la parte que está resaltada, dice: sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Hemos dicho que si bien es cierto, su corazón ha sido vuelto por la obra de gracia, justo y perfecto, más sin embargo, justo y recto, más sin embargo no perfecto, este hombre tristemente puede pecar. Este hombre tristemente puede pecar. Eso es lo lamentable. Por eso nosotros los cristianos todavía pecamos. ¿Hay alguien aquí, algún cristiano que pueda decir: yo ya no peco? No es posible. ¿Por qué razón? Porque aún esta condición de la naturaleza aún persiste. Pero si bien es cierto, podemos pecar, también hay otra consideración. También hay la habilidad dada por Dios de no pecar. Por eso Juan exhorta y dice en su primera carta: estas cosas os he escrito para que no pequen. Mire lo que ha obrado esto. Y esto que está aquí, por eso comencé acá abajo, hablando del hombre que cayó y el hombre que está caído, pero este estado de la gracia del Señor lo he puesto arriba. Entonces pensemos con respecto al libre albedrío. ¿El hombre aquí tenía libre albedrío? Sí. ¿Podía agradar al Señor? Podía, pero tristemente Dios le dio la facultad de elegir con su libre albedrío, pero él eligió pecar y cayó de ese estado y llegamos a este. ¿Este hombre tiene libre albedrío? Sí. Pero con su libre albedrío, ¿qué lo lleva a hacer? De acuerdo a lo que esté en su corazón. Y como su corazón es impío, él solo puede pecar. Él nunca va a dejar de hacerlo. Él puede agradar a Dios, no puede agradar a Dios. Porque el poder agradar a Dios viene del corazón. Pero si el corazón es impío, él no puede agradar a Dios. Entonces decimos, con respecto a la disposición de este hombre caído para con el Señor, él no tiene libre albedrío. Su libre albedrío jamás lo va a llevar a elegir al Señor, porque su corazón es absolutamente impío. Pero ahora pensemos de este hombre, a quien el Señor le ha hecho nacer de nuevo y le ha regenerado. ¿Este hombre tiene libre albedrío? Sí. Y con su corazón, el libre albedrío va a echar mano de su corazón, y de su corazón va a salir, como es justo y recto, van a salir cosas buenas, como dice la Escritura, rectas a los ojos del Señor. Este hombre puede agradar a Dios con su libre albedrío, porque Dios le dio la capacidad de hacerlo, porque cambió el corazón. Este hombre, tristemente, a razón de que todavía está en un estado aquí en la tierra, caída, este hombre también peca. Pero por la gracia de Dios y porque ha transformado el corazón, este hombre también tiene la habilidad de no pecar. Usted y yo podemos no pecar, pero tristemente pecamos, pero no podemos hacerlo. O sea, tenemos la habilidad de no pecar, pero tristemente a razón de que estamos en este cuerpo, aún pecamos. Es
por el corazón. Mire, el libre albedrío solo echa mano del corazón. Si en este hombre su corazón es impío y no va a poder agradar a Dios. Pero pensemos en el último estado del hombre en el párrafo 5. Esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutable, libre de querer solo el bien y únicamente en el estado de gloria. Aquí viene el cuarto estado del hombre, en el párrafo 5. Y esto es precioso. Y aquí miraremos en cuanto al libre albedrío. El hombre, cuando digo hombre me refiero a la humanidad, glorificado. Mire lo que nos dice del hombre glorificado. ¿Cómo es su corazón? Su corazón, el hombre que ha sido glorificado, su corazón es absolutamente y plenamente recto y justo. Porque aquí Él es perfecto. El hombre en este estado, él está en una condición perfecta. Y mire la condición en la que él se encuentra. ¿Hacia dónde lo lleva su corazón? ¿Hacia dónde lo dirige su corazón? Lo dirige únicamente a agradar a Dios. Lo dirige únicamente a agradar a Dios. Y mire esto. Él ya no puede, ya no puede, ni quiere, ya no está en él la facultad de querer ni poder pecar. Ya no hay pecado. Ese es el último estado del hombre, el estado de aquel que ha creído en Cristo. ¿Y cuándo tiene lugar esto? Esto tiene lugar cuando el hombre ha partido con el Señor, pero más exactamente cuando el Señor en su segunda venida venga y la condición de su cuerpo sea cambiada por un cuerpo glorificado. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 29 en adelante nos dice: de la obra de gracia del Señor, a los que conocía desde antes los llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó, estos también serán glorificados. Mire el estado del hombre. El hombre con su libre albedrío aquí, en esta condición, su libre albedrío podía llevarlo siempre a agradar a Dios. Pero el hombre podía cambiar ese estado al elegir el pecado. Eligió el pecado y su corazón de ser justo y recto cambió a tener un corazón impío, por lo cual él no puede agradar al Señor, solo puede pecar. No puede en absoluto buscar a Dios porque su corazón está absolutamente dañado. Su corazón está absolutamente corrompido y dañado. Por lo cual, esta parte de aquí es el estado de la gracia que el Señor da. Entonces, cuando Dios imparte su gracia, el corazón del hombre, que antes era impío, ahora es justo y recto, pero no perfecto. Por lo cual él, con su libre albedrío, ya puede agradar a Dios, porque Dios le cambió el corazón y le dio la capacidad para agradar a Dios. Él tristemente peca, pero también por la gracia de Dios tiene la habilidad de no pecar. Mire la gracia de Dios. Esto se cambia solamente por el Evangelio. Cuando el hombre oye el Evangelio y lo cree, este estado de aquí para pasar acá lo cambia la obra de Cristo Jesús. Muchos, tristemente, toda su estancia van a estar en esta condición y morirán bajo esta condición. Por eso para estos les espera únicamente la condenación. Pero mire la obra de gracia de Cristo. De este estado los cambia a este estado. Cuando estos creyentes mueran, van a pasar a este estado, donde su corazón absolutamente será hecho perfecto.
Ya no habrá deseos de pecar, ya no habrá motivación para pecar y ya no va a haber la posibilidad de pecar. Absolutamente ellos vivirán para agradar al Señor. Y su libre albedrío siempre va a llevarlos a glorificar al Señor, a agradar a Cristo, que comienza de este estado. Mire cómo funciona el libre albedrío. Entonces hay gente que dice, es mi libre albedrío. Mire, hay personas en este lugar, con su corazón de esta manera. Hay gente que piensa que estando aquí, yo soy salvo porque yo busqué al Señor. Yo quise buscarlo a Él y yo soy salvo porque lo busqué a Dios desde chiquito y me salvó. Él no puede. Él está encarcelado en esta condición. Él está preso en esta condición. Él es esclavo en esta condición. No puede hacerlo. Pero para poder cambiar de aquí a acá, tiene que venir Cristo con la obra de su gracia. El que por eso dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Isaías 61 dice que Él vino para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sacar a los presos, dice, de su cárcel. Él vino a sacarlos de esta condición y llevarlos acá. Por eso este hombre aquí puede agradar al Señor. Y esa es la obra de gracia. Y por eso nosotros anunciamos el Evangelio. Y es necesario anunciar el Evangelio para que el hombre, por la gracia del Señor, pueda el Señor trasladarlo de este estado a este estado. Y mire la promesa del Señor. Y mire lo que espera aquel que está en este estado. Un día pasará a este estado. Será glorificado, ya no va a haber pecado, ya no va a haber maldad, ya no va a haber iniquidad. Mire la obra de gracia y eso, mi querido hermano, es el libre albedrío. El libre albedrío solo puede actuar de acuerdo a lo que su corazón dice.